Bueno, me toca tristemente empezar con una anécdota que para mí es bastante problemática, bastante triste, pero quizás nos ayude a enfocar la pregunta de qué se puede hacer, qué podemos hacer. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando yo estaba en el Instituto de Estudios Cubanos y Americanos de la Universidad de Miami, que el doctor Jaime Susliki decidió que íbamos a hacer una serie de conferencias nocturnas para las personas que estaban recientemente llegando de Cuba. Más que nada con la idea, en el caso del doctor Susliki, de hablarles de la verdadera historia de Cuba, el doctor Pedro Roy de otros temas, y a mí me tocó hablarles sobre la economía de mercado, qué es lo que era una economía de mercado, cómo funcionaba y demás. Y todas estas personas que estaban asistiendo eran disidentes que habían luchado contra el régimen de Cuba. Cuando yo empiezo a hablar del tema de una economía de mercado y la propiedad privada, uno de los muchachos levanta la mano y dice: profesor, pero ¿cómo es eso de propiedad privada? ¿Cómo es posible que exista propiedad privada si todo pertenece al gobierno? Es decir, que aquel pobre muchacho no tenía el menor concepto de lo que era la propiedad privada. Y eso, por supuesto, me dejó a mí totalmente destruido en aquel momento, porque no sabía ni siquiera cómo contestarle. Y esa va a ser gran parte del problema y gran parte de la solución. Es decir, yo creo que lo que nos queda por hacer en este momento es enseñar, ayudar, explicar, ayudar a una nueva generación a entender las dificultades de un sistema democrático y cuál, muy importante, es el comportamiento necesario de una ciudadanía en la democracia. Yo escribí un artículo hace algún tiempo sobre los cambios en Moldavia, esa transición que hubo en Moldavia de un sistema totalitario a un sistema democrático. Y quiero comentar algunos detalles sobre eso. La persona que lo escribe es una profesora, una antropóloga, que fue específicamente a estudiar el cambio y descubrió que no había ningún entendimiento en la población de cuál era el comportamiento. Según sus palabras, la población definía la democracia en términos de lo que la democracia podía hacer por ellos. Es decir, que todo el concepto que existía en el pueblo es: ¿para qué me sirve la democracia? ¿Cómo me puedo beneficiar de un sistema democrático? Por ejemplo, ella comenta, cuando le preguntaba en qué consiste la democracia, los entrevistados respondían: para lo que servía la democracia, es decir, cómo se podían beneficiar. Y yo sospecho que eso es quizás gran parte del pensamiento que existe hoy en día en Cuba. Por lo tanto, yo creo que nuestra función más importante debe ser educar, debe ser enseñar, debe ser de alguna manera dar el ejemplo, quizás con nuestras propias actitudes, con nuestro propio comportamiento, sobre cómo se debe comportar un ciudadano en un sistema democrático. Porque van a haber dos situaciones. Una, en algún momento, por obra y gracia del Espíritu Santo, por cualquier razón, llegará un cambio. Un cambio, esperemos, hacia un sistema democrático. Pero lo segundo va a ser mantener ese sistema democrático. Y le podemos echar la culpa a España o lo que sea, pero nuestra tradición es hacia sistemas autoritarios, y yo sospecho que esa transición nos llevará a eso también. Es decir, que para concluir simplemente, yo quisiera exponer la gran necesidad de enseñar con nuestros trabajos, con nuestras palabras, con nuestro ejemplo, el comportamiento necesario de una sociedad libre en un sistema democrático. Muchas gracias.